Saludamos a todos nuestros oyentes de este programa Abriendo la Biblia y queremos agradecer a Dios de darnos nuevamente esta bella oportunidad de poder llegar a los hogares a través de la palabra de Dios, donde vamos a conocer a Dios. Muchos en este tiempo quieren conocer a Dios. ¿Cómo puedo conocer a Dios? ¿Qué puedo hacer para conocer a Dios? Eso es la pregunta de muchos que se hacen. Entonces, en esta mañana vamos a ver nosotros cómo podemos conocer a Dios. Dios dice en su palabra: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Importante nosotros el corazón. El Señor siempre nos dice: dame, hijo mío, tu corazón. Entonces, queremos nosotros conocer a Dios. Lo primero que tenemos que hacer es poder nosotros preparar nuestro corazón, de poder buscar al Señor de corazón, para que así podamos sentir nosotros verdaderamente que hemos encontrado a Dios. Porque hay muchos que van a veces a la iglesia, pero dicen: no siento nada, hay un vacío, no siento verdaderamente la presencia de Dios. Entonces tiene que ver mucho, cuando queremos buscar a Dios, poder buscarlo con todo vuestro corazón. Entonces vamos a poder encontrar y vamos a poder sentir en nosotros ese grande amor de Dios que ha tenido para nosotros. De tal manera que vamos a poder abrir la palabra de Dios y vamos a poder conocer a Dios y escuchar a Dios también. ¿Qué podemos encontrar nosotros cuando conocemos a Dios? Vamos a poder hacer una oración para poder empezar este estudio. Te damos gracias, oh Dios, que nos permites una vez más abrir tu palabra, donde vamos a poder conocer tus grandes promesas que tú tienes para tus hijos. Y te agradecemos por tu Santo Espíritu que has enviado para que podamos nosotros aprender tu palabra, porque el Espíritu Santo es el que nos guía a toda tu verdad, nos llena del conocimiento y poder comprender que eres un Dios de amor, que eres un Dios que has podido redimir tu obra creadora. Te rogamos tu sabiduría en esta hora y tu bendición por tu palabra y también tu bendición por tus hijos que hoy están escuchando tu palabra. Perdona nuestros pecados, te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Queridos hermanos, amigos, invito a abrir la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 1, versículo 19. Aquí nos dice la palabra de Dios: pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios. Los sabios de este mundo más buscan en las cosas terrenales la sabiduría y dejan la sabiduría de Dios a un lado. Para ellos casi no existe Dios, no hay tiempo para Dios. Por eso dice: y desecharé el entendimiento de los entendidos. Dios quiere que nosotros podamos encontrar sabiduría, conocimiento en la palabra de Dios. La palabra de Dios, Dios es la fuente de toda sabiduría. De tal manera que el Señor nos ayude a poder entender y a poder comprender la palabra de Dios. En Salmos capítulo 8, versículo 6, encontramos nosotros donde dice: el corazón que está preparado quedará impresionado por el amor y la gloria de Dios. Importante el corazón, poder preparar nuestro corazón, prepararlo para que pueda ser recibida la palabra de Dios, para que la palabra de Dios, que es como una semilla, como la semilla que cae en la tierra, y cuando la tierra, el terreno está bien preparado, esta semilla va a germinar, va a crecer, va a nacer una nueva planta y va a dar muchos frutos. El corazón es igual. Si nosotros preparamos nuestro corazón y entregamos el corazón al Señor, entonces también nuestro corazón queda impresionado cuando nosotros abrimos la palabra de Dios y vamos conociendo a Dios.
conocemos sus promesas, conocemos el grande amor que Dios ha manifestado a través de Jesús, su Hijo, quien envió a este mundo para ayudarnos, para salvarnos, para rescatarnos de las manos del enemigo y poder adoptarnos nuevamente como hijos de Dios. Y eso encontramos nosotros, este grande amor de Dios que manifestó por nosotros. Cuando por eso el corazón esté preparado para recibir la palabra de Dios, entonces el corazón también queda impresionado y se llena del amor de Dios. Y buscamos a Dios, servimos a Dios, tal como Cristo vino a servir. Vamos a comprender que Cristo vino para ayudarnos, que Cristo es nuestro Salvador y que Él nos salvará a nosotros, que vivimos en este mundo donde el mal cada día se multiplica, donde el enemigo está tan airado contra los hijos de Dios, pero comprenderemos que Jesús es nuestro Salvador, que Él prometió estar con nosotros, y eso quedará impresionado nuestros corazones por el amor de Dios. Y podremos nosotros manifestar la gloria de Dios que se revela a través de su obra creadora. Se revela en la naturaleza y se revela también a través de su palabra. Por eso qué bueno es poder abrir la palabra de Dios para poder conocer a Dios, conocer las promesas que Dios tiene para nosotros. Cómo es que todo el cielo se ha abocado aquí en esta tierra, en este mundo, para poder ayudarnos. Y eso es lo que Dios quiere que podamos comprender nosotros, el amor de Dios. Conocer a Dios, que Dios es amor y que Dios nos ama. Al pesar que somos malos nosotros, pero Cristo así vino y se entregó por nosotros, demostrando ese amor aún por sus enemigos. Y ahora Dios quiere que comprendamos nosotros eso. Y lo podemos ver esto en la gran naturaleza que Dios ha podido crear. Por eso es que cuando salimos, nos vamos nosotros al campo, a un paseo, podemos encontrar la maravilla de Dios. Nos encontramos al lado, de unas cataratas, nos vamos a los ríos. Es algo maravilloso que nos llena de alegría, nos llena de gozo cuando estamos disfrutando de la naturaleza. Vamos y respiramos un aire puro. Es una alegría cuando nosotros verdaderamente conocemos a Dios también a través de su obra creadora. Cuando vamos y vemos nosotros esos hermosos árboles, las hermosas flores, cómo reflejan la gloria de Dios. Y eso es lo que dice aquí Lucas capítulo 12, versículo 27. Nuestro Salvador entrelazó sus preciosas lecciones con las cosas de la naturaleza. Siempre Él ilustraba la naturaleza para poder hacernos entender el amor de Dios, de poder conocer a Dios a través de la naturaleza. Y eso es lo que podemos ver nosotros cuando disfrutamos saliendo al campo. Volvemos alegres, más regocijados en el Señor, fortalecidos tanto también físicamente como espiritualmente, porque vamos y respiramos otros aires. Disfrutamos, que nos llena de alegría la naturaleza. Nos olvidamos. Aún tal vez estamos nosotros deprimidos, hay un estrés, pero la naturaleza llega a ser para nosotros una gran medicina. Y Dios quiere que eso podamos comprender nosotros, que Dios es importante conocerlo, porque Dios nos ama y ha provisto todos los medios para que podamos vivir bien aquí en este mundo. Entonces, contemplando, estudiando la palabra de Dios y contemplando su obra creadora, es que nosotros podemos vivir alegres, contentos, felices, sanos sobre todo, con una buena salud. Entonces es bueno nosotros también poder conocer a Dios a través de la naturaleza. Disfrutamos nosotros y nos regocijamos con una buena salud. Salmos 111, versículo 3. Dios quiere que sus hijos aprecien sus obras y se deleiten en la sencilla y tranquila hermosura. Cuando leemos la Biblia, dice que ¿por qué vamos nosotros, por ejemplo, nos vamos a una iglesia, nos vamos a un templo? Vamos para poder conocer a Dios, para poder encontrarnos con Dios. Y cuando vamos ahí, si vamos nosotros verdaderamente con un corazón
que realmente quiere conocer a Dios, queremos recibir a Dios, entonces cuando vamos con ese corazón, por eso es preparado un corazón para poder recibir al Señor, cuando vamos, dice la palabra de Dios, vamos a contemplar la hermosura de Cristo, la hermosura de Jehová. Entonces que Dios es tan grande, su amor es tan grande para nosotros, que no hace acepción de personas. Y sobre todo que Dios nos conoce a nosotros. Y cuando vamos, Él sabe que vamos por una necesidad. Y qué bueno que sea esta gran necesidad de conocer a Dios. Entonces Dios nos da sabiduría, el Espíritu Santo hace un trabajo en nosotros de poder guiarnos en el conocimiento de la palabra de Dios. Cuando vamos a la casa de Dios, nos sentamos y nos concentramos en la palabra de Dios que están hablando, que se está predicando. Y el Espíritu Santo va grabando eso en nuestro corazón, es decir, en nuestra mente. Y cuando salimos de la casa del Señor, ¿cómo salimos? Alegres, contentos, gozosos, porque hemos conocido las promesas de Dios, hemos conocido a Cristo, la hermosura de Cristo. Y eso nos lleva a poder salir con grande ánimo, con un fortalecimiento. Vamos caminando hacia nuestros hogares alegres, contentos. Pero si nosotros no hemos preparado nuestro corazón, no vamos con ese deseo de poder escuchar, vamos tal vez por una costumbre. ¿Cuándo vamos a salir del templo, de la iglesia? Vamos a salir nosotros, criticando lo malo, criticando de los hermanos o criticando del predicador. Es porque no hemos preparado el corazón. Es porque no estamos conociendo a Jesús. No estamos conociendo a Dios. Y vivimos una vida de estrés, una vida, con depresión, porque solamente es crítica, todo está mal. Pero qué bueno que podamos nosotros poder apreciar las cosas de Dios. Poder comprender que la Biblia es la palabra de Dios, que Dios me habla a mí a través de ella. Y que a través de ella estoy conociendo a Dios. A través de la naturaleza estoy conociendo a Dios. Y eso me va a llenar a mí de gozo, de regocijo en nuestro corazón. Y por eso dice, deleitan en la sencilla y tranquila hermosura con la que ha adornado nuestra morada terrenal. Qué hermoso poder comprender. Por eso es que cuando vamos un poquito al campo, encontramos casas rodeadas de árboles, donde están, en los árboles se escucha unos cantos de los pajarillos que cantan. Es hermoso poder, como Dios ha adornado así los hogares. Y eso quiere Dios adornar también este hogar, este cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Dios quiere adornar también. Pero cuán importante es poder ver por eso el corazón y poder conocer a Dios. Entonces Dios, todas las cosas que ha hecho, lo ha hecho hermoso. Todo fue bueno en gran manera lo que Dios ha creado. Y así quiere Dios nosotros vernos hermosos también, alegres, contentos, felices. Solamente podremos nosotros vivir esta vida cuando podamos conocer a Dios. Conociéndolo a través de la Biblia y a través de la naturaleza. Eso nos llena de regocijo. En nuestro corazón hay gozo, hay alegría, hay paz. Y qué bonito poder vivir así en nuestra familia, esa alegría, esa sencilla, esa tranquilidad, comprender que Dios todo lo ha hecho hermoso. Y Dios quiere que nuestro hogar sea hermoso. Tal vez no podemos estar rodeados de los árboles, de las plantas, los que vivimos en las ciudades, pero sí puede estar rodeado de esa paz, de la tranquilidad, de poder amarnos los unos a los otros, una familia unida que solamente Dios puede hacerlo, poder amarse. Entonces es adornada nuestra casa con este carácter que se puede reflejar el carácter de Dios en nosotros. Eso Dios quiere, que nuestras moradas terrenales sean adornadas, que se reflejen, que verdaderamente Dios mora en nuestras moradas.
y que se manifieste entonces a través de nuestro carácter. Job también decía, si tan solo queremos escuchar las obras que Dios ha hecho, nos enseñará lecciones preciosas de obediencia y confianza. Qué hermoso poder ver nosotros, por eso cuando podemos ver la naturaleza, ¿no? Cómo es que la naturaleza, tanto, digamos, las plantas, los mismos animales, cómo nos enseñan grandes lecciones de obediencia. Se mantienen obedientes a Dios. La naturaleza obedece a Dios. Dios hace crecer, Dios hace producir la tierra solamente con la palabra de Dios. Todo es obedecida a Dios y eso podemos ver nosotros. Si miramos el mar, ¿por qué el mar no se sale? ¿Por qué se mantiene? Es porque obedece a Dios. Todo lo que es el universo, podemos ver el sol, la luna, las estrellas, todos obedecen a Dios. Solamente nosotros, como humanos, desobedecemos a Dios. Pero Dios en esta mañana, al abrir la palabra, Dios nos lleva a nosotros que son, en la naturaleza, son lecciones que nos dan a nosotros aún de obediencia. Que nosotros también debemos tornarnos obedientes a Dios. Y cuando obedezcamos a Dios, entonces habrá en nosotros también esa hermosura, ese gozo de servir a Dios y de ser una ayuda para otras almas, para otras personas, para nuestros vecinos, para los que nos rodean. Verán ellos también en nosotros que somos personas buenas porque conocemos a Dios, estamos para ayudar, estamos para servir, estamos haciendo la obra que Cristo vino a hacer. Y Dios eso quiere en nosotros, que podamos comprender lo que significa verdaderamente conocer a Dios. Desde las estrellas que en su carrera por el espacio sin huella siguen de siglo en siglo, sus sendas asignadas hasta el átomo más pequeño, las cosas de la naturaleza obedecen a la voluntad del Creador. Todos los animales obedecen. Cuando el sol se oculta durante el día, ¿qué hacen los animales? Si miramos nosotros las aves, los que crían, o vemos a los pajaritos, a las aves que vuelan por el cielo, estos apenas se va ocultando el sol, ellos ya ponen a cantar, a agradecer a Dios y ya se alistan para descansar. Ellos obedecen, pero nosotros ¿qué hacemos? Nosotros muchas veces la noche lo tornamos como día y no obedecemos lo que Dios ha creado. Pero Dios quiere que nosotros podamos conocer a Dios, para que podamos obedecer y que este cuerpo pueda ser la noche que ha sido para descansar, pueda descansar y empezar un nuevo día con nuevos ánimos, con nuevas fuerzas, con una buena salud. Qué bueno lo que Dios quiere enseñarnos para nosotros. Nos dice el apóstol Pedro, primera de Pedro capítulo 5, versículo 7, si creyéramos plenamente esto, toda ansiedad indebida desaparecería. Qué bueno nosotros creer en Dios. Si creemos en Dios plenamente, como está escrito en la palabra de Dios, entonces desaparecerá de nosotros toda ansiedad. No habrá en nosotros el estrés, no habrá en nosotros la depresión. ¿Por qué? Porque al creer en Dios, en nosotros vamos a tener una confianza en Dios. Que Dios, así conforme Él da vida y existencia a su obra creadora, Él es el que va a cuidar de nosotros. Él conoce nuestras necesidades, Él conoce nuestras luchas, Él sabe cómo estamos viviendo. Entonces Él nos va a dar sabiduría, nos va a dar entendimiento para poder nosotros obrar conforme a su voluntad. Conforme a la palabra de Dios nos indica. Entonces vamos a poder nosotros conocer a Dios y vamos a nosotros a poder desarrollar una fe, a confiar en Dios,
a confiar en esta hermosa promesa que Cristo dijo: yo estoy con vosotros todos los días. Entonces Cristo estará con nosotros. Y así como Cristo cuando estuvo en la tierra pudo suplir muchas necesidades, aún quitaba las enfermedades, aún a los cojos, a los inválidos los hacía caminar, entonces eso hará Cristo con nosotros. Y eso nos llenará a nosotros de gozo, de alegría, y desaparecerá toda ansiedad. No seremos personas que estamos criticando por todo o acusando, sino estaremos alegres, contentos, agradecidos a Dios, y como ya decía, siendo nosotros esas personas ayudadoras para dar ánimo a otras personas. Así como Cristo decía: ten ánimo, hijo. Así nosotros también estaremos para dar ánimo a las personas, de llevarlos que puedan conocer a Dios. Pero tenemos que conocer nosotros. Para eso nos decía, tenemos que preparar nuestro corazón para poder conocer a Dios, para que la palabra de Dios pueda verdaderamente crecer y dar fruto. Y esa obra es lo que se encarga el Espíritu Santo de hacerlo en nosotros. Cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, ¿qué aparece? Aparece el amor de Dios, porque el Espíritu Santo es el que coloca el amor de Dios en nuestros corazones. Hay amor, gozo, paz, paciencia. Todo se reflejará el carácter de Cristo en nosotros. Y eso quiere Dios de nosotros, y no quiere vernos deprimidos, no quiere vernos estresados, porque en este último tiempo las enfermedades, que es, ¿no?, esa depresión, nos enfermamos, debilitamos nuestro sistema nervioso, y ya esta enfermedad la que lleva por estas ansiedades que hay, y eso el Señor quiere que eso desaparezca de nosotros. Toda ansiedad indebida desaparecerá si es que hoy nosotros conocemos a Dios. Es decir, si dedicamos a estudiar la palabra de Dios, buscamos a Dios de todo corazón, podremos hallarlo al Señor. Si es que dejamos un momento, ponemos alto a nuestros quehaceres, en nuestros trabajos, y salimos un poco al campo a poder nosotros estar en contacto con la naturaleza, entonces Dios nos habla también a través de ella y fortalece nuestra vida espiritual y también nuestra vida física. Y Dios quiere eso de nosotros, que no sigamos entonces con estas ansiedades. Él quiere ayudarnos. Salmos capítulo 19, el versículo 1, nos dice también: en los variados dones de Dios en la naturaleza, no vemos sino el reflejo más pálido de su gloria, la naturaleza. Entonces, importante poder comprender la gloria de Dios. La gloria de Dios se refleja tanto en la naturaleza como también en su palabra. Conocemos a Dios, conocemos la obra que Cristo vino a hacer, y Dios quiere que nosotros también podamos conocer a Dios y que se pueda reflejar en nosotros la gloria de Dios. Por eso dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios. Entonces, que las personas puedan ver en nosotros, puedan marcar una diferencia en nosotros, en los que conocemos a Dios y los que no conocen. Los que no conocen a Dios no quieren conocer, no quieren saber nada de Dios. Ellos sí viven desesperados, angustiados, afligidos, estresados, están deprimidos. Pero mientras que nosotros que conocemos a Dios, no debe haber esto. Debe reflejarse la gloria de Dios. Debe verse alegría, ánimo, fortaleza en nosotros. Y debe verse que somos un pueblo unido. Porque eso oró Cristo mucho por esto. Entonces reflejaremos la gloria de Dios. Pero qué importante por eso es poder conocer a Dios. Que podamos abrir la Biblia cada día, cada mañana. Que sea la Biblia nuestro alimento espiritual. Entonces estaremos fortalecidos nosotros y poder reflejar la gloria del Señor. Una hermosa promesa encontramos
en la palabra de Dios. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 9. El apóstol Pablo, también él pudo conocer a Dios. Y él pudo manifestar la gloria de Dios. Y él comprendió las promesas de Dios. Lo que Dios tiene preparado para nosotros. Por eso es que él pudo decir, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, y que jamás entrarán en pensamiento humano, son las cosas grandes que ha preparado Dios para los que le aman. ¿Qué tiene Dios preparado? Imagínense, no hay, dice, ojo que no haya visto. Solamente cuando vamos nosotros contemplamos la naturaleza podemos ver las pequeñas cosas, algo maravilloso que nos llena de encanto, de alegría, de gozo y disfrutamos, nos recreamos en la naturaleza. Pero imagínense lo que dice aquí, lo que Dios tiene preparado. Es algo que ojo no vio, ni oído ha podido escuchar lo que Dios tiene preparado para nosotros. Entonces no ha entrado en el pensamiento. Solamente la Biblia, el Espíritu de Profecía nos relata que el cielo, bueno, dice, serán calles de oro. En el cielo nos hace ver que los niños podrán recrearse, sus mascotas serán verdaderamente los animales, hoy que son fieras. Solamente podemos ver cosas que nos explica, pero aquí nos hace ver que son cosas tan grandes y maravillosas que Dios tiene preparado. Solamente podemos comprenderlo un poco nosotros si hoy verdaderamente estamos conociendo a Dios, estamos entregando a Dios nuestro corazón. Y cuando entreguemos el corazón a Dios, entonces nosotros vamos a poder amar a Dios. Vamos a entregarnos más, dedicar más en conocer a Dios. Nos vamos a entregar aún hasta el servicio de Dios. Por eso dice, lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Qué importante es nosotros hoy poder amar al Señor. Y que eso se pueda reflejar en nuestro carácter. Que estamos amando a Dios. Y que tiene que verse en nosotros, como ya decía, verse en nosotros, en nuestros hechos, en nuestros actos, en nuestras obras. Verse, que se vea a Dios. Entonces las personas dirán, Él es así. Ser nosotros amables, ser nosotros bondadosos, ser nosotros atentos, ser nosotros serviciales, ayudar a las personas. Entonces rápido nos van a conocer que nosotros somos así porque conocemos a Dios. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros hoy podamos comprender lo que Dios tiene preparado, pero tenemos que reflejarlo en nuestro corazón. Así como Cristo vino y se entregó por nosotros. Así el Señor quiere que entreguemos nosotros nuestra vida al Señor y que Él nos use para ser esa mano ayudadora, para ayudar a las otras personas, que otras personas que no conocen a Dios, podamos nosotros ser esos instrumentos, ser esos canales. Y eso es el propósito también aquí de Renueva, de poder llegar nosotros a los hogares, que puedan escuchar la palabra de Dios, que puedan comprender que Dios los ama, que Dios tiene preparado algo maravilloso. Cristo dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Entonces Dios tiene preparado hogares, mansiones. ¿Cómo serán esos hogares? Eso no podemos explicarla porque no está. Solamente nos hace ver que son cosas grandes. Si aquí nosotros vemos palacios que hay y nos maravillamos de ver bonitas casas, pero eso no es nada comparable con lo que nosotros podemos ver aquí en la promesa de Dios, que es grande y maravilloso lo que Dios tiene preparado. Qué bueno es poder nosotros entonces amar al Señor de todo corazón. Salmos capítulo 19. Dice, Dios nos habla mediante sus obras providenciales y por la influencia de su Santo Espíritu en nuestro corazón. Qué importante nosotros comprender la obra del Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesús dijo, os enviaré otro Consolador, y Él estará con vosotros para siempre, todos los días. Y comprender la obra que el Espíritu Santo es de poder guiarnos en el conocimiento
de las cosas de Dios, de poder conocer a Dios. El Espíritu Santo, Él nos guía a toda verdad. Solamente, ¿qué tenemos que hacer? Coger la palabra de Dios, poder orar al Señor, que el Espíritu Santo obre, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento y poder comprender lo que Dios nos va a hablar en su palabra. Entonces el Espíritu Santo hace esta obra, pero para eso tenemos que orar, tenemos que pedir al Espíritu Santo que haga esta obra en nosotros. Y el Espíritu Santo es el que se encarga de poder nosotros cambiar nuestra vida, ser una nueva criatura. Es el agente regenerador que va a regenerar en nosotros, va a ir quitando las cosas malas y va a colocar los frutos del Espíritu Santo. Queridos hermanos, Dios quiere eso en nosotros. Dios quiere que podamos comprender que el Señor quiere cambiarnos, el Señor quiere ayudarnos, el Señor quiere quitar esta depresión, quiere quitar aún tal vez el egoísmo que hay en nosotros, las codicias que hay en nosotros, y poner su amor, su mansedumbre y su humildad, que son frutos del Espíritu Santo. Por eso tenemos que orar por el Espíritu Santo, para que cuando estudiamos la palabra de Dios podamos entenderla y podamos comprenderla, y con la ayuda del Espíritu Santo podamos ponerlo en práctica. Por eso lo que dice el salmista David en Salmo 51 nos menciona este texto tan maravilloso que nosotros debemos hacer. Y veamos lo que dice aquí en el versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esto es la obra que hace el Espíritu Santo, de poder crear en nosotros un nuevo corazón, darnos un corazón limpio, de poder renovarnos en verdaderamente hijos de Dios y de prepararnos para que nosotros podamos tener parte en estas promesas maravillosas que Dios está preparando, que Cristo está preparando allí, las moradas celestiales. Cristo prometió venir y llevarnos. La obra del Espíritu Santo es de hacer este trabajo en nosotros. Y eso quiere Dios que comprendamos cuán importante es poder conocer a Dios y poder nosotros prepararnos. Ya no seguir siendo esas mismas personas, sino ser personas de bien, personas que podamos ayudar a los demás, personas que podamos llevar también la palabra de Dios para que otros puedan conocer. Eso quiere Dios de nosotros. Por eso estudiemos la palabra de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a poder compartirla. ¿Qué más nos dice la palabra de Dios? Timoteo, 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 14. Dice, Dios nos habla también en su palabra. En ella tenemos en líneas más claras la revelación de su carácter. ¿Qué encontramos en la palabra de Dios, mis hermanos, cuando estudiamos? Aquí conocemos a Cristo. Conocemos a Cristo, cómo es que Cristo vino aquí, cómo nació, cómo creció, cuáles son sus obras. Vamos a conocer a Cristo. ¿Cuál fue su misión, su objetivo de venir aquí? Por eso que es importante nosotros poder considerar la palabra de Dios. Vamos a conocer a Cristo, vamos a ver su carácter de Cristo, que Él nos ha dejado para nosotros un ejemplo. Su paciencia, su mansedumbre, su humildad, su entrega, su sacrificio. Y vamos a ver a Él cuánto Él sufrió por nosotros. ¿Cómo es que Jesús, Él, pudo sufrir? Él fue acusado, Él fue condenado falsamente. Pero Él pudo soportar todo. A Él lo castigaron, a Él le golpeaban, a Él le insultaban. Pero vamos a conocer a Jesús, su paciencia, que pudo soportar con toda paciencia.
porque Él estaba pensando en nosotros. Él no hizo ningún mal, ningún daño a nadie. Más bien Él vino a ayudar. Esas manos que eran usadas para poder ayudar, vemos nosotros cómo fueron clavadas. Pero eso vamos a comprender que todo lo hizo por nosotros. Y cuando conozcamos a Jesús, poder ver ese carácter con tanta paciencia y humildad pudo soportar todo esto. Entonces nosotros cuando pasamos también pruebas, aflicciones, pasamos angustias, vamos a poder con mucha paciencia poder soportar. Y eso es lo que nos hace ver cuando estudiamos la palabra de Dios, vamos a poder comprender esto. Y que Cristo estará a nuestro lado para poder ayudarnos, para poder consolarnos. Y por eso es que Él lo hace a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el consolador, que está para consolarnos, para fortalecernos y poder pasar las pruebas. Y el Señor quiere que nosotros, por eso es ahí, podamos buscar y clamar al Señor para poder ayudarnos. Entonces vamos a nosotros conocer el carácter de Cristo, de su trato con los hombres y de la grande obra de la redención. Entonces, qué importante, ¿cómo es que Jesús se acercaba a las personas? ¿Cuál era el trato que Él daba a las personas? Y eso necesitamos nosotros conocer. Y solamente lo conoceremos cuando podamos estudiar la palabra de Dios. Vamos a conocer cómo poder acercarnos, cómo poder tratar con nosotros, porque muchas veces nosotros, el enemigo, ¿qué hace? Cuando hay en nosotros todavía el orgullo, hay el yo todavía en nosotros, rápido resaltamos. Cualquier cosa que nos hacen, nosotros rápido queremos defendernos y empezamos muchas veces a ofender a nuestros hermanos. Entonces, eso es lo que hace el enemigo. Pero cuando nosotros conocemos a Jesús, vamos a tener mucha paciencia, vamos a tener mucho cuidado para no ofender a nuestro prójimo. Vamos a tener el tacto de Cristo, cómo Él se acercaba a las personas para ayudarlos. Aún cómo se acercaba a los niños. Los niños también buscaban a Jesús. También estaban conociendo desde niños a Jesús. Entonces eso es importante poder ver nosotros el trato, cómo podemos dar a los hombres. Porque los caracteres que verdaderamente rápido a veces nos airamos, rápido nosotros queremos que las cosas se hagan. Si hablamos la palabra de Dios a alguien y no quieren escuchar, no quieren aceptar, rápido nos enojamos y ya no queremos más. No, aquí vemos nosotros el trato que Cristo, la paciencia de Cristo. Con mucha paciencia, el Señor quiere que nosotros podamos de esta manera poder también, con paciencia, poder enseñar. Hay unos que aprendemos rápido, pero otros somos muy duros para aprender, ¿no? Muy tardos en aprender las cosas. Y poder comprender la obra de la redención, ¿no? Que la redención se hizo, a través de Cristo. Cristo es el creador y Cristo vino a redimir su obra creadora y lo hizo entregando su vida por nosotros. La redención se estableció a través de la obediencia de Cristo, su obediencia hasta la muerte y la muerte de cruz. Entonces, y Dios quiere eso de nosotros, que podamos restaurar ese carácter que Dios, o esa vida de obediencia que Dios dio a Adán en el principio. Dios quería obediencia. Y Cristo ha establecido esta redención a través de su obediencia. Y si nosotros queremos nuevamente alcanzar nosotros la vida eterna, solamente Dios pide obediencia a nosotros. Y por eso es que tenemos que conocer a Dios, por eso es que tenemos que nosotros conocer a Cristo, que Cristo, Él ha venido a redimirnos y que Él es nuestro Salvador. Solamente Cristo es el que puede salvarnos, no hay otro medio. Y eso quiere que podamos comprender nosotros. Por eso es que Él recomendó mucho. Recomendó a sus discípulos, recomendó en ese entonces al pueblo judío y también nos recomienda a nosotros. ¿Quién nos recomienda? Según San Juan capítulo 5 versículo 39. Escudriñar las Escrituras. Porque
Ellas son las que dan testimonio de mí. Qué importante poder estudiar. ¿Queremos conocer a Cristo? Entonces, ¿queremos conocer a Dios? ¿Qué tenemos que hacer? Estudiar, escudriñar las Escrituras. Entonces vamos a poder conocer a Jesús, vamos a poder conocer a Dios, conocer las promesas de Dios, conocer lo que Dios tiene preparado para nosotros y qué es lo que pide Dios de nosotros. Entonces poder conocer a Cristo, Cristo es nuestro ejemplo, Él es nuestro maestro, Él es nuestro líder, Él es nuestro Salvador. Entonces Él es nuestro ejemplo, a Él tenemos que mirar. Entonces, porque si nosotros nos miramos a nosotros mismos, nosotros somos personas, siempre personas malas, siempre tenemos defectos, siempre cometemos errores, y cuando van a ver a nosotros nuestros defectos, se van a desanimar. Pero qué bueno mirar a Cristo, Él es nuestro único ejemplo. Entonces seguiremos a Cristo, seguiremos las pisadas de Cristo. Juan capítulo 4, versículo 13. Llenad vuestro gozo, llenad vuestro corazón de la palabra de Dios. ¿Qué quiere el Señor? Que nuestro corazón esté lleno de la palabra de Dios. Muchas veces podemos estar yendo a la iglesia. Tal vez puedo estar yendo años a la iglesia. Pero ¿cómo está mi corazón? ¿Está lleno de la palabra de Dios? Muchas veces puede estar vacío los corazones. Y cuando el corazón está vacío, Satanás se da cuenta que el corazón está vacío. Entonces él va y toma posición. Y nos toma como instrumentos. Y somos las personas que estamos ahí para oponernos a la obra de Dios. Estamos ahí para poder ofender a nuestros hermanos, para criticar sobre la obra de Dios, criticar de los hermanos. Por eso que es importante poder comprender nosotros que Dios quiere que podamos escudriñar la palabra de Dios, las Escrituras, para que pueda estar la palabra de Dios lleno en nuestros corazones. Poder tener la mente de Cristo cuando esté lleno de la palabra de Dios. Es el agua viva que apaga vuestra sed. Fíjese, la palabra de Dios apaga toda vuestra sed. Cuando está la palabra de Dios lleno en el corazón, no habrá en nosotros angustias, desesperación, no habrá estrés, sino habrá una fe que se aferra de las promesas de Dios. No nos vamos a sentir solos, siempre vamos a sentir la compañía de Cristo, la protección de los ángeles, y que el Espíritu Santo siempre hablará por nosotros. Eso quiere Dios de nosotros, que verdaderamente Dios quiere que la palabra de Dios sea esa agua viva, que apague todas las angustias que tenemos. Y más bien que la palabra de Dios llene nuestro corazón del amor de Dios. Que podamos caminar aquí nosotros con ese regocijo de que somos hijos de Dios y que Dios nos está guardando, nos está cuidando en todo momento. Eso quiere Dios de nosotros. Entonces, está ahora en nosotros. Está en ustedes, está en ti, como está en mí, de poder estudiar la palabra de Dios, de poder poner en mi programa, hacer todo mi primer trabajo de la mañana al despertarme, es de poder estudiar la palabra de Dios, de poder conocer a Dios, de buscar a Dios, de ponerme en las manos de Dios. Entonces Dios me guiará, Dios me cuidará, podremos estar bendecidos con la palabra de Dios. Así que Dios nos ama, Dios quiere que comprendamos aquí a través de su palabra y a través de su obra creadora, poder comprender que Dios también tiene algo preparado para nosotros en este cielo nuevo y esta tierra nueva que nos promete la palabra de Dios. ¿Queremos estar allí? Depende de nosotros que hoy el Señor podamos buscarlo de corazón, podamos preparar el corazón y entregar nuestro corazón al Señor. Entonces dice, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Que Dios te bendiga, que Dios pueda morar en tu corazón,
y que pueda ser esa persona que reflejes el carácter de Cristo y sea esa persona que seamos para la gloria de Dios y que muchas personas puedan conocer también a Dios a través de cada uno de ustedes. Que Dios bendiga su palabra. Es mi deseo en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, una vez más te doy gracias en esta hora que nos has permitido poder abrir tu palabra y poder conocer estas grandes promesas, sobre todo conocer ese grande amor que has manifestado para nosotros y que nos hablas a través de tu palabra y a través de tu obra creadora. Gracias, Señor, por tu Santo Espíritu que todavía obra en esta tierra de llevarnos en el conocimiento de tu palabra. Rogamos tu bendición aquí por tus hijos, quienes están todavía, Señor, con ese ánimo de buscarte, de conocerte, y rogamos que tu Santo Espíritu llene de sabiduría para que puedan comprender tu palabra y te puedan conocer que eres un Dios que lo amas, Señor, y todavía nos das tu gracia. Perdónanos una vez más nuestros pecados y dejamos nuestras vidas en tus manos para que tú seas quien puedas guiarnos en este camino y así nos prepares para tu pronta venida. Son estos ruegos, oh Dios, que te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén.